Encuentro, que es el doctor Fernando Rejal, senador por La Rioja. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Siempre es un gusto poder dialogar desde la pantalla y comunicarme con nuestro pueblo riojano para poder comentarles, entre ellas, estas inquietudes que tienen relacionadas con los recursos de nuestra provincia. Bueno, ¿cómo le fue a la provincia de La Rioja en esta reunión? Bueno, fue la primera vez que pudimos acercar posiciones, por lo menos de diálogo, con el gobierno de Javier Milei a través de su ministro del Interior y de las autoridades en representación de la provincia, del jefe de gabinete, Juan Luna Corso, y después todos los legisladores de nuestra provincia, ¿no? Senadores y diputados, sí, representando a nuestra provincia, pero además a las distintas fuerzas, a quien gobierna hoy la nación, como son la Fuerza Libertaria y el justicialismo nosotros, en la que participaron todos los diputados y senadores junto con Florencia, que tenemos esta misión de defender a La Rioja en uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo, y en este caso la Cámara de Senadores de la Nación. Senador, usted que, bueno, como bien dice, hay 3 senadores por provincia. El espíritu del Senado en virtud del federalismo es que cada provincia tenga su representación y los diputados representan al pueblo, o al menos eso plantea la Constitución. Mi pregunta es, ¿qué avances cree que se han logrado en estas reuniones? Si efectivamente son avances o si simplemente el gobierno quiere negociar, como decía Kelo hace un momento, algún tipo de concesión, ¿no?, por parte del gobierno de Quintela, en relación, supongo, a las nuevas leyes que han ingresado en el Senado y que prontamente ingresarán quizás en la Cámara de Diputados. ¿Usted coincide? ¿Qué tiene para decir sobre eso? Mire, indudablemente hay cosas, yo coincido en las cosas en las que coincide la mayoría de los ciudadanos, pero yo he ido allá con una misión de representar nuestra provincia, y dentro de representar nuestra provincia nosotros representamos una propuesta y un proyecto que nace del espíritu de donde nosotros formamos parte, que es el justicialismo. El justicialismo indudablemente es una filosofía totalmente distinta a la que encarna este gobierno. Aún así, no habrán escuchado de mi boca jamás una crítica artera, ni mucho menos, ni un desprestigio a este gobierno. Siempre hemos tratado de hacer valer nuestra postura de una posición sólida, y nosotros creemos que la mayoría de los proyectos, lo dijimos cuando los rechazamos, tanto la ley base, tanto el DNU 70/23, eran normas que perjudicaban a la gente, porque a partir de esa norma se disolvieron un montón de organismos del Estado, dejando cesanteado un montón de gente, y también se perjudicó a muchas personas, a muchos ciudadanos argentinos. Yo no he visto, sinceramente, y quiero ser sincero en esto, no he visto ninguna decisión que haya tomado este gobierno en pos de mejorar la situación de nuestro ciudadano. Ellos se escudan en el déficit cero, pero a partir de ahí han tomado créditos que han condenado o van a condenar a nuestras generaciones a una deuda injusta que nos va a impedir crecer. Nada de esos dineros han ido al desarrollo de Argentina, se han perdido 270.000 puestos de trabajo, se han cerrado 20.000, 22.000 pymes. O sea que yo no veo que el esfuerzo que están haciendo los argentinos sea en pos de un mañana mejor, por el contrario, ¿no? Sí, es claro el planteamiento y hasta el cuestionamiento que ha ido a realizar la provincia de La Rioja a través de ustedes, los representantes. ¿Y cuál fue la respuesta del otro lado? Concretamente allí se trató el tema de los recursos de La Rioja, este despojo que le han hecho desde hace muchos años, pero en la mayoría de los gobiernos que se han sucedido en la nación siempre han ido reconociendo y han ido entregando los fondos que correspondían incluso el macrismo. Incluso el macrismo, que en una oportunidad en el presupuesto puso 0 como recursos
extra para La Rioja. Se dice recursos extra, pero en realidad son compensatorios del punto de coparticipación que se perdiera en el año 1988. Esos recursos, como vos lo dices, siempre, incluso en el macrismo, aunque no estuvieron ahí, después por discusiones que tuvimos, yo lo acompañé en ese momento al compañero Sergio Casas, gobernador, firmamos un acuerdo que se hizo un acta. En esa acta estaba establecido la compensación y se giraron los recursos como corresponde. Y anteriormente, esto es importante, me está por hacer una pregunta, pero quiero terminar el concepto. Me tocó ser diputado nacional allá por el 2008 y en esa oportunidad, en la sanción del presupuesto, incluimos una norma que decía que, visto que esta pérdida del punto de coparticipación condenaba a La Rioja al desfinanciamiento permanente, era necesario una compensación anual. Y allí, como el presupuesto es ley, por ley también está reconocido ese punto y se dispuso el financiamiento también en ese presupuesto y para adelante en el gobierno que en ese momento conducía Cristina Fernández de Kirchner, y durante su gestión no tuvimos ningún inconveniente. En materia de interpretación o de relaciones políticas en base a lo que pasó poselecciones 26 de octubre, donde, primero antes, ¿no? En este 2025, donde muchos diputados y senadores empezaban a votar a favor del pueblo, en contra de lo que planteaba Javier Milei. Poselecciones del 26 de octubre citaron a los gobernadores, 20, entre ellos al de la provincia de La Rioja no. Según se sabe, del gobierno nacional hay un acuerdo, o habría un acuerdo con 18 gobernadores, y donde la Libertad Avanza se postula, por lo menos en diputados, como esta minoría, esta primera minoría. Ahora, ¿cómo ve usted el clima político en pos de las reformas que se vienen, las deudas a las provincias, más allá del buen resultado, buena apertura del diálogo que tuvo el gobierno nacional, siendo que nunca lo tuvo? ¿Cómo ve usted este clima político hacia lo que viene? Una finalización del 2025 y un comienzo del 2026. En senadores, donde usted puede tener el tacto más cerca, y lo que puede ver en diputados. Bueno, yo creo que hay herramientas que al gobierno nacional hay que brindar, ¿cierto? Como por ejemplo el presupuesto, porque también es el presupuesto nuestro, de los riojanos, ¿no? Ahora, si en ese presupuesto no están contemplados los reclamos de la provincia de La Rioja, es muy difícil que yo pueda levantar la mano para acompañarlo. Entonces, en la reunión que tuvimos ayer, yo he manifestado esto. Yo primero que celebro que hayamos podido juntarnos, ese es auspicioso, que sentado en una mesa común de diálogo podamos resolver los problemas de la Rioja, porque todos los que estábamos ahí, excepto quien está de ministro del Interior, éramos riojanos. Y por lo tanto entiendo que todos deben querer el bien para La Rioja, y el bien para La Rioja es que vengan los recursos que les corresponde a la provincia de La Rioja. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Sí. Es otra discusión que indudablemente la tenemos que dar, no hay que esquivarla, hay que hacerla, pero con los recursos acá. Sí, no se puede acompañar un presupuesto que no contemple lo que tiene La Rioja. Claro, pero lo que pasa es que más allá de lo que cada uno, de lo que los legisladores de La Rioja quieran para La Rioja, tiene que haber una mirada federal de apoyo al resto de las provincias para que sea una distribución equitativa y no bajarse los pantalones, como han hecho muchos diputados y senadores, votándole las leyes a Javier Milei. Yo comparto con usted. Gracias a Dios, tanto en diputados, donde se está siendo debatido hoy el presupuesto, hubo una solidaridad de la mayoría de los legisladores para con La Rioja, para incluir un artículo que permitiera, pero la mayoría es cuando se levantan las manos. Si la mayoría decide no acompañar este reclamo de La Rioja, iba a ser muy difícil que se pueda incluir, en cuyo caso yo creo que nuestros legisladores, tanto diputados de nuestro sector como los senadores, no estaríamos en condiciones de avalar un presupuesto que condene a La Rioja al desfinanciamiento y a este despojo que hemos sufrido. Entonces habrá que establecer un mecanismo o un convenio antes, porque ahí nos decían, no, ya el presupuesto está cerrado. Bueno,
hagamos un convenio especial, como se hizo con Macri, en donde se reconozcan estos fondos y sean girados a la provincia de La Rioja. Yo creo que el reclamo que viene haciendo Ricardo, porque el diálogo tiene que haber un diálogo de dos o más personas, entonces, que se ponen de acuerdo para algo. No es para que nos quiten, no es para, sino para ver cómo trabajamos juntos. Ese es el problema que tiene Milei. Él no dialoga, él impone, y lo que nosotros entendemos que la provincia de La Rioja, que es una de las provincias originarias del sistema federal en que se mueve la Argentina, ¿cierto? En que se formó la Argentina, es fundamental que tanto nación como provincia tengan una relación que permita una convivencia. Acá no solamente nos están privando de los recursos extracoparticipables, esto que estamos hablando, recursos compensatorios, sino que además todos los fondos que tienen que ver con el impuesto a los combustibles, todos los fondos que tienen que ver con los aportes del Tesoro de la Nación y todos otros fondos fueron incautados por Nación y no están siendo distribuidos cuando en realidad son fondos que le corresponden a las distintas provincias de la Argentina. ¿Hay fecha para una segunda reunión o todavía no? Bueno, yo creo que en el transcurso de esta próxima semana, a partir del lunes, yo hoy tuve la posibilidad de hablar con algunos de ellos, de los funcionarios y de quienes participamos en esa reunión. Hablé por teléfono para ver si necesitaban alguna documentación, algo para acompañar, ayudarlos, para facilitar el buen resultado del diálogo que hemos ¿Estaban empezado. informados desde el otro lado, empapados acerca de...? Mire, ahí estaba el hijo, que es la tercera autoridad del país, Martín Menem. Martín Menem, estaba Lule, estaba Santilli, todos ellos han participado en distintas etapas de esta gestión, y en particular Eduardo Menem fue uno de los acérrimos defensores de estos recursos de la provincia de La Rioja, y por lo tanto no puede ninguno, desconocer este reclamo, ni mucho menos no acompañarlo. Yo he visto predisposición, tengo que ser sincero, he visto predisposición no solamente para recibirnos, sino también para buscar una salida que permita que se dé una solución al pueblo riojano. Bien, si me permite quiero cambiarlo de tema. Existe un sitio que se llama parlamentario.com, que es un lugar destinado puntualmente a dedicarse información sobre el Parlamento, sobre el Congreso de la Nación. Todos los años, a esta altura, en el cierre de cada periodo, con el trabajo investigativo de periodistas, los integrantes justamente de esta página, los mismos legisladores, hacen un ranking de aquellos legisladores que más proyectos presentaron. Vamos a llamarles los legisladores más laboriosos o que más se destacaron en el recinto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta. Usted aparece en el cuarto lugar en el ranking de los senadores. ¿Cómo lo tomó, doctor? Lo tomé por sorpresa, la verdad que no estaba ni informado, y me llamó uno de los asistentes de un diputado nuestro y me mandó el enlace para que entrara. Y es un orgullo, una gratificación, siempre el reconocimiento le da a uno ese orgullo, sano orgullo, no tengo la soberbia de decir, sé que la mayoría o muchos compañeros, inclusive quienes son de nuestra provincia de La Rioja, son legisladores de mucho trabajo, tanto Florencia como Juan Carlos, que tienen una participación. Yo quizás tenga un perfil mucho más bajo a la hora de intervenir, pero he trabajado mucho en aquellas cuestiones que he entendido que son fundamentales no solamente para La Rioja, sino para el interior del país, y que tienen que ver con estas asimetrías o estos desajustes que se están produciendo a partir de la incautación de los recursos que son de La Rioja. También hemos presentado proyectos muy interesantes que tienen que ver, para que no nos suceda lo mismo en caso que venga otra pandemia, en un proyecto de ley que se llama la gestión de pandemia, así hemos dicho, cómo tienen que actuar los distintos
actores sociales frente a una pandemia, sea de cualquier tipo, porque nosotros nos despertamos un día y el país estaba y no sabíamos qué hacer, y la mayoría tomaba decisiones muchas veces que a la distancia vemos que eran un poco incorrectas, pero en ese momento el desconocimiento hacía que actuáramos de distintas formas. Y bueno, hubo virólogos muy importantes, médicos muy importantes que me asistieron y trabajaron, entre otros proyectos, ¿no? Nosotros hemos presentado varios, así que bueno, eso ha sido merituado al momento. Y también nosotros llegamos normalmente los días viernes a mi pueblo, yo siempre sigo trabajando, sí, señor. Sigo trabajando con proyectos muy importantes, como es Abuelo del Corazón, como donde es un ámbito de contención de mucha gente de la tercera edad, donde los chicos allí dan casi como 50 talleres, hay más de 700 alumnos, le dicen ellos, y son abuelitos. Entonces, también hacemos una misión y una actividad social importante o acompañamos una actividad social importante junto con el municipio de Chilecito, esto lo debo destacar, y también me acompaña el gobierno de la provincia, para ser sincero, para permitir llegar y sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando, no solamente desde el punto de vista específico que uno tiene que trabajar, que es el Congreso de la Nación, sino también en la comunidad donde uno vive, ¿no? Gracias, doctor, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Te agradezco a vos, al equipo que te acompaña, siempre los veo, pero bueno, uno, como te digo, soy perfil bajo, pocas veces vengo creo que de la elección no vine, es la primera vez que vengo. Correcto. De hecho, el senador Rejal estaba invitado también para la mañana aquí en Canal 9, no ha podido venir por una cuestión entendible de un retraso del vuelo también, así que tenemos el placer de tenerlo con nosotros. Gracias. Muchas te agradezco gracias a vos, y bueno, ahí va a estar Sergio también con ustedes, me han dicho vía telefónica. Totalmente. Que es uno de los defensores de nuestro sistema federal y de La Rioja en particular, así que seguramente él les completará este informe en el que yo seguramente me habrán faltado algunos detalles, no me cabe duda. Ya le vamos a preguntar, gracias por venir, Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos al